muchísimas gracias. El tema que vamos a ver en esta noche es sobre los orígenes de la desigualdad en El Salvador, las raíces económicas de la desigualdad y la agudización de la desigualdad en el conflicto social. Y nuevamente me presento con cada uno de ustedes por los que se van incorporando. Mi nombre es el bachiller Oscar Armando Enríquez Rodríguez. La agenda que vamos a desarrollar en esta noche, ya hicimos el saludo de bienvenida a cada uno de ustedes, el desarrollo de la actividad. Vamos a hacer una ronda de preguntas si ustedes las tienen y avisos importantes que siempre tenemos que darles y lo que es la despedida. Pero también en esta oportunidad vamos a ver los temas de los orígenes de la desigualdad en El Salvador, las raíces económicas de los años, perdón, de la desigualdad desde los años de 1880 hasta el año de 1944 y la agudización de la desigualdad y el conflicto social de los años de 1960 hasta el año de 1969. Ok. Las raíces históricas del subdesarrollo en El Salvador, acá empiezan prácticamente lo que es los orígenes de lo que veíamos en el video de la desigualdad. O sea, que esto viene desde el años de la colonia. Pero esa desigualdad se pueden ver en tres pilares, podríamos decir así. Uno, que es la colonia. El segundo son los modelos económicos y otro es la oligarquía cafetalera. Pero podemos retomarnos como vemos en el primer pilar, como vemos también acá en el slide, que los orígenes de la desigualdad acá en el país se remontan desde aquellos tiempos de la colonia, cuando vinieron los españoles, conquistaron, ya por prácticamente en el año de 1492, cuando vino Cristóbal Colón. Desde entonces se podía ver, desde ya podíamos tener lo que era la desigualdad, porque cuando esos pobladores fueron sometidos a diversos tipos de trabajo y siempre han sido forzados. ¿Qué tipo de trabajo forzado? Prácticamente se podría decir como los esclavos que trabajan la tierra y todo ello. Y todo eso se ha venido viendo en la desigualdad. Fueron comunes los litigios sobre las tierras. Pero, ¿qué es litigio? ¿Alguien tiene la idea de qué es un litigio? Bueno, los litigios son conflictos de intereses calificados por una autoridad judicial. Como les repito, los litigios son los conflictos de intereses calificados por una autoridad judicial. Esos litigios que tenían los indígenas eran sobre las tierras. O sea, que venía una autoridad y como le gustaba prácticamente la tierra que tenía fulano, el indígena, venía mengano, ponía un litigio para pelearle la tierra a, a la persona que le estaba poniendo ahí prácticamente, por decir así, la demanda. Y esos litigios eran prácticamente ganados, o casi el 100%, por no decir el 100%, eran ganados por los españoles hacia los indígenas. Y como vemos acá que generalmente esos litigios eran para los indígenas, quienes llevaban prácticamente las de perder. El carácter de cada uno de esos recursos por la influencia y el poder para inclinar la balanza a su favor. Y así fue como se fueron prácticamente quitándole la tierra a las personas indígenas. En efecto, esa usurpación de tierras es el origen de la desigualdad que empezó a gestarse desde la colonización española. Y como mirábamos en el video, que dice que prácticamente hay 12 de familias millonarias que están en la lista de los más millonarios de
de Centroamérica. Pero ¿cuánto ganan ahí? ¿Cuánto se tiene ganado? ¿Y cuánto han invertido también o habían invertido las personas indígenas para que viniera la gente y a su favor, a favor de la persona española, le usurpaba las tierras, pero por medio de esos litigios? Bueno, continuando. Durante los periodos republicanos es donde en los inicios, donde se ya posteriores a la independencia del año de 1821, el hambre de las tierras continuaba hasta desembocar en la disolución de las tierras ejidales, que eran las tierras comunes que tenían las alcaldías, y las tierras comunales, que eran las que eran de las comunidades indígenas. Este hecho aconteció que durante la administración del doctor Rafael de Saldaña se emitieran decretos para entre los años de 1881 y los años de 1882, porque abolieron las tierras comunales. De la desigualdad aumentó. Como vemos acá, que las tierras comunales eran las que tenían los indígenas. Entonces, vinieron los decretos, esos litigios, y vinieron a aumentar la desigualdad porque le estaban quitando la tierra a las personas indígenas. En tanto que los comuneros, que eran las tierras que tenían las alcaldías, se vieron la necesidad de ir perdiendo gradualmente las tierras. Perdón, las comuneros eran de los indígenas y las ejidales eran de las alcaldías. Entonces, los comuneros se vinieron a la necesidad de ir perdiendo gradualmente sus tierras y se vieron en la necesidad de trabajar hacia los nuevos dueños de las tierras. Se vieron en la necesidad de trabajarle a ellos como una paga, pero esa paga no iba a ser de que, wow, una gran paga, sino que iba a ser prácticamente para poder llegar a cubrir sus necesidades. O sea, ellos, al haber tenido sus tierras, se vieron en la necesidad de que, uy, ya la tengo acá, la voy a perder. Entonces, voy a trabajar para no perderla. O sea que como que alguien, digamos, yo tengo acá mi casa, pero viene alguien, viene un decreto del Estado. Entonces, como les gusta la casa, entonces me la quieren quitar, me la quitan, pero yo para no tentarme, hey, mire, lo que voy a hacer yo es trabajarle a usted como voy a ser su obrero, pero en vez de pagarme lo que es un salario mínimo, me pagaba menos del salario mínimo, pero para ellos tener mayor beneficio y yo para ir cubriendo mis necesidades, tendría que estar pagando por medio de mi trabajo. Y así fue como las personas indígenas fueron perdiendo prácticamente sus tierras. Y acá vemos también los orígenes siempre de la desigualdad, porque cuando el sector que empezó a beneficiarse de ello, de esos decretos, porque vieron también que las personas cultivaban café. Y ese fue un grano de exportación. Fue el famoso cuando se llamaba el grano de oro. Y más adelante vamos a ver de qué pasó con esa desigualdad, que también porque el café vino a sustituir lo que es el añil. Al abolirse las tierras comunes, la desigualdad aumentó. Y porque, como mencionábamos también, que se fueron viendo esa necesidad de trabajar como jornaleros, como paga. Y esa paga era muy baja. El otro sector de la población que empezó a beneficiarse de un nuevo decreto fue un cambio operado por el sector agrosalvadoreño. Entonces decidieron que el cultivo de café como un beneficio de exportación, por tratarse a la larga de un pequeño grupo de salvadoreños y algunos inmigrantes europeos que se afincaron en el país y se conocieron como la oligarquía
cafetalera, porque ellos miraban que el café lo tomaban ellos como algo de como un engaño estómago, que la persona lo tomaba y como que cuando uno toma café como que toma energía, pero ellos miraban como algo, hey, esto quizás tendrá algo mágico o tendrá algo que les da más fuerza a la gente. Entonces ellos nada más solo vieron eso del café, les gustó y empezaron a tomarse más las tierras y también a empezar a sembrar más y más y más el café. Porque ya vamos a ver por qué vino a beneficiar también lo que fue el café en el sector de exportación y también en la parte agropecuaria del país. Entonces, como vemos que los inmigrantes europeos, alguna, y un grupo de salvadoreños empezaron a tomarse esas fincas. Y por eso vemos nombres extranjeros en algunas fincas, tanto allá como en Huayúa, en Ataco, que son lugares donde se cultiva el café y todo eso. Vemos nombres de las fincas con nombres europeos, por esto mismo, porque ellos adquirieron ese tipo de tierras. Y acá vamos a ver un pequeño proceso de cómo empezó a surgir la desigualdad en El Salvador, porque vieron ese modelo económico basado en la exportación de café a gran escala. A ellos no les importaba de qué forma lo iban a exportar. Recordemos, en aquel entonces no existía ahora como existe el avión y todo eso. En aquel entonces nada más era lo que era el famoso tren. Y quizás algunas se rebuscaron por tal vez, no sé yo, llevarlo también por barco. Entonces ellos vieron ese plus para poderlo exportar. Y por eso que se convirtió como un modelo agroexportador, porque la gente lo miraba la facilidad de poderlo exportar. Este modelo económico y social en el que se organizaron estructuras para de la sociedad salvadoreña. Desde el siglo XIX. Y ese modelo económico-social se define como aquello que depende de la venta de ciertos productos agrícolas en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque cuando ya el café empezó como a perder, le podríamos decir así, el valor, surgieron nuevos modelos económicos o nuevos productos que vieron que también podrían exportar. Esos son lo que mencionábamos el café, la caña de azúcar y lo que es el algodón. Porque el país estuvo dependiendo durante varios años de lo que es el café. Como así resumiendo, a grosso modo, esta diapositiva, que los modelos económicos y sociales se organizaron y pensaron que también tenían que haber unos mejores productos. Si se recuerdan, en una de las videoconferencias pasadas, hablábamos de que hubieron los militares en donde pensaron ellos nuevos modelos económicos o encontrar nuevos mercados. Entonces, esos fueron los productos que ellos propusieron: el café, la caña de azúcar y lo que es el algodón. Y este fue el modelo agroexportador en lo que surgió en el siglo XIX. Entonces, para no depender solamente de un producto, tomémonos de los otros dos, tanto la caña de azúcar como el algodón, porque el añil ya estaba perdiendo prácticamente así lo que era podríamos mencionar, ya estaba perdiendo la moda o estaba perdiendo su precio. Entonces, se vio la necesidad de ir cambiando de modelos económicos. Y acá está donde les mencionaba que el café se convirtió en el grano de oro para sustituir la lenta pero firmemente al añil. ¿Por qué se vino a sustituir el añil? El añil, como sabemos, que es como algo que viene a dar color
a lo que es la tela. El proceso del añil lo hacen todo y al final colorean o tintean sería la palabra más adecuada, lo que es la prenda. Pero los países donde se exportaba el añil, ellos tuvieron mejoras, por decir así, en su tecnología y todo ello, y hicieron plantas o tuvieron prácticamente, cambiaron lo que era el añil, vinieron y hicieron otros colorantes. Y hoy en día todavía existen plantas donde hacen su propia prenda de teñido y ellos hacen con colorantes los otros colores. Un ejemplo de esto es acá en el país, en San Juan en Opico, existe la planta de tintorería de la empresa Hainsbrand. Ellos, para realizar sus prendas, sus camisas, calzoncillos, calcetines, ellos mismos hacen su planta de corte y también hacen sus tendidos y hacen su tintorería en base de a otros químicos. Entonces, el químico vino a sustituir el añil. Lógicamente, ya no teníamos la misma exportación de añil. Entonces, vino con el café, vinieron ellos y cambiaron ese modelo a apuntarle al café para que se convirtiera en ese producto de exportación. Por lo tanto, el escritor Browning señala que la introducción y la explotación del café cambió por completo la fisonomía del país al grado de llegar de depender casi por completo de ese producto. Antes éramos buenos exportadores de café. Se producía y todavía se produce buen café, pero ya no a las grandes escalas como lo producíamos antes. Aquí todavía hay beneficios en donde ya se pueden recordar, que se pregunten a sus tíos que pasan ya más de los 35 años, a sus papás, a sus abuelos, donde prácticamente en octubre iban casi toda la familia a lo que era a las famosas fincas a hacer el corte de café. Aquí donde vemos, le voy a marcar acá donde vemos que llegaban a hacer el corte y esperaban su pago y todo eso. Hoy ya no es a gran escala, ya no son las grandes gentes que llegan, porque prácticamente igual las fincas han venido desapareciendo y todo eso, y ya no es los cultivos de café, ya no son como antes. En el martinato, o sea que de las dictaduras de Maximiliano Hernández Martínez, vinieron a prácticamente, que fue de las más largas, prácticamente los 13 años, él vino a ahogar la sangre de revolución de los campesinos e indígenas allá en enero de 1932, en aquella matanza que hubo, donde los sacaron de las casas para, para decirles que ahí fue donde bajó también la cantidad de indígenas que existían en el país. Pero hubo, para que no se repitiera eso, se impusieron las medidas para paliar esas necesidades. Vinieron las medidas en donde se iba a ver si en verdad iba a funcionar para sacar del país de ese hoyo que se estaba viviendo. Que se querían encaminar esas medidas a lo que era el sector de vivienda, del trabajo y lo que era tierra. Estas medidas era para disminuir la desigualdad, pero vemos que cuando se pensaban esas medidas, tenían que ser términos reales para mejorar las condiciones de la vida trabajadora, pues los campesinos, indígenas y los trabajos urbanos continuaron devengando salarios bajos y sin ninguna seguridad social. Acá se pensaba que
Bueno, y se registra que desde el año 20, de 1920, hay un proceso, porque la tierra estaba en posesión de pocas manos, que era la dinastía de Menéndez Quiñones. Y pues eso fue que hacía que la clase trabajadora, los empleados, fueran emproveciéndose más y más. Y vino la depresión económica del año 29, en donde en Nueva York la bolsa de valores se vino a la quiebra. Eso hizo que todos los países prácticamente llegaran a su límite de económico y no se encontraban empleos. Los cafetales les hacía quizás prácticamente más fácil dejarlos perder, que se cayeran, que contratar a alguien, pese a que todavía vivían ahí la gente indígena. Pero vinieron esas nuevas políticas que el general que tenemos acá en la imagen, Martínez, propuso. Y aquí vemos todavía otro ejemplo de desigualdad. Y esta foto es reciente de acá en el país. Y acá vemos también otro. Cuando se ajudizó todo eso, en 1944, en el mes de mayo, cuando se produjo la caída del general Martínez, pero siempre por los militares, había un grupo de ellos que continuó con estudios académicos militares afuera del país, no compartían el modelo que había propuesto el general Hernández Martínez, pero ellos consideraban que el país necesitaba modernizarse más, tanto en términos políticos como económicos y socialmente. Porque había una política de vivienda en la cual en 16 años solo se beneficiaron a 332 familias. La política de vivienda que el general Hernández Martínez impulsó solo benefició a 332 familias en 16 años. O sea, que ellos vieron que esa política no iba a funcionar. No iba a funcionar porque en 32 años, continuando con la aritmética de esa, 664 familias se iban a beneficiar en 32 años. O sea, ellos no vieron ese beneficio que les iba a funcionar. Entonces, hubieron otros cambios, en donde el coronel Óscar Osorio, él redactó una nueva constitución, que muchos la denominaron como Constitución Socialista. ¿Por qué le pusieron ese apodo? Constitución Socialista. Porque esta constitución comenzó a reconocer derechos sociales para la clase trabajadora. Y promovieron lo que se crearan 3 instituciones. Prácticamente 2 de ellas aún existen, una con otro nombre y otra todavía se mantiene con el mismo nombre. Esas instituciones que surgieron fueron el Instituto de Vivienda Urbana, IVU. ¿Qué es lo que hacía el IVU? ¿Alguien ha indagado cuál fue el beneficio que el IVU hacía? Inclusive en San Salvador hay una comunidad que se llama IVU. Acá en Santa Ana hay una colonia que se llama IVU. No sé si en los demás departamentos existirá alguna colonia que se llame IVU. Ok. El IVU era como el Fonavipo
en donde proporciona viviendas baratas a los sectores populares. Esa era la finalidad del IBU. Se los repito, el proporcionar viviendas baratas a los sectores populares. Esa era la finalidad del IBU. Acá en Santa Ana, mi abuelo, él vive en la colonia Ibu y él cuenta de que era el terreno y ellos seleccionaban el terreno que querían y cada quien construía la casa a lo que es al gusto del cliente, como podríamos decir. El IBU solamente acá en Santa Ana les dio el terreno y lo iban pagando por cuotas. Y sí, eran cuotas accesibles. En aquel entonces, si no me equivoco, creo que llegaban quizás la cuota como a $8, lo que era la cuota en ese entonces. En aquel entonces eran colones, eran como 75 colones lo que se pagaba para tener la casa. Era súper barato. Entonces ese era el objetivo principal del IBU. Ahora que el IBU es el Fonavipo. También existía lo que era el Instituto Regulador de Abastecimientos IRA. Este proporcionaba alimentos a la población con precios accesibles. Acá la gente llegaba a hacer colas a comprar los productos: frijol, arroz, azúcar, leche. Inclusive todavía hay una leche pero no sé si todavía es parte del proyecto de IRA, que es una bolsa azulita con una vaquita y dice IRA 26. Y así ya venía la leche. Y creo que esos productos eran los más proporcionaba a ellos. Les mentiría que si les digo yo que café, aunque creo que sí podría quizás llevar café, pero esos eran los productos básicos que se tenía con lo que era el IRA. Y también, ya muchos lo conocen, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social era la otra, lo que él promovía y que se creara y se creó, que el IS es que brinda atención médica a los empleados. Esos son las tres, por decir así, los tres ejes que él estipuló para que sacar del país de donde había caído. ¿Cuáles fueron los beneficios que tuvo el coronel Óscar Osorio? Uno, creó una nueva constitución. ¿Cómo fue el apodo que se le puso a la constitución del coronel Osorio? Era. Constitución Hola. socialista. Gracias, sí. La Constitución Socialista. Gracias por participar. Y las tres instituciones que él propuso y se crearon. La IBU, IRA y el Seguro Social. ¿Cuál? Perdón. Solo medio escuché. La IBU, la IRA y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Ok, gracias. Esas tres instituciones fueron las que se crearon: el IBU, el IRA y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Se decretaron las leyes en fomento a la industria con el objeto de impulsar el proceso de industrialización y como una forma para evitar la dependencia exclusiva del café. Y empezaron a entrar lo que eran fábricas. La Texas Instrument era una de ellas, para que no solamente se dependiera del café. Se abrieron zonas francas
zonas francas, lo que son exentas de impuestos. Y la mayoría de zonas francas que empezaron eran también de Estados Unidos. Entraron y varias de ellas han venido a beneficiar lo que son a las familias. Ustedes ven a veces en la mañana buses amarillos que van repletos, 4 o 5 de la mañana, a todas las zonas francas prácticamente del país. American Park, por ejemplo, Exposalva, San Bartolo en San Salvador, en Opico, que está Heinsbrand. Entonces, no solamente esas son zonas francas, en otras partes también existe, también saliendo de Santana, Tapetenati, pero han venido a beneficiar a muchas familias, y todo eso prácticamente viene con la idea del general Oscar Osorio. Y los demás gobiernos han venido a fortalecer esos lazos, porque si se cierra una planta de costura, por ejemplo, ahí no solamente trabajan 100 personas, en alguna pequeñita sí, pero en American Park hay plantas que prácticamente más de 1000 personas. O sea, estamos hablando de 1000 familias. Si ya viene alguien y les dice, ya las zonas francas ya no le vamos a dar todos los beneficios, y piensan las autoridades, hey, no nos conviene, vámonos para otro país. O sea, una de ellas, 1000 familias, se van a ver en desempleo, todo eso. Y entonces, gracias a él se puede decir que todo eso ha venido a beneficiar para que también la economía del país no se vea más de pique. Pero igual, lo negativo que podamos ver en eso podría ser que los salarios prácticamente es el mínimo y todo ello. Sí, no hemos podido salir de esa parte del subdesarrollo, pero de a poco ahí vamos. Como mencionábamos, esas medidas fueron modernizantes en aquel entonces, porque el Estado salvadoreño pudo percibir buena cantidad de divisas, producto de los buenos precios, tanto del café en el mercado internacional, así como la oligarquía cafetalera no se opuso a ese proceso de modernización económica. En primer lugar, porque los dos buenos precios de café y las tasas de ganancias no se vieron afectadas, y en segundo lugar, porque la industrialización significaba para sus intereses económicos una buena oportunidad para probar nuevas inversiones. Y así pasó. Si hubo alguien pensante de que, bueno, o sea, estoy exportando café, pero también vio la necesidad de apostarle a lo que era la industrialización con otro tipo de negocio, se iba a beneficiar más. Y así fue. Así los intereses económicos, como dicen, vieron esa oportunidad para probar nuevas inversiones. Pero podemos ver la otra cara de la moneda, que en el año 70 se realizó en la Universidad de El Salvador un seminario nacional sobre la reforma agraria, donde participaron sectores de la sociedad, a excepción de la empresa privada. Acá, donde participó por primera vez en ese evento, quien fue representante de la Iglesia Católica, Monseñor Ricardo Urioste. El tema central de ese seminario fue siempre el problema de la tierra, la concentración extrema en El Salvador y la necesidad de realizar una reforma profunda para corregir las desigualdades en el agro. Y este seminario, como ven, no fue del agrado del gobierno y obviamente de la empresa privada. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían sus empresas hechas prácticamente del sector cafetalero.
Pero si iban a venir a que tuviera una igualdad de tierras, o sea, el que tenía más no le gusta que le quiten, ¿verdad? Entonces, ellos vieron esa problemática, pues le podríamos decir así entre comillas. Ellos la veían como problemática, aunque la sociedad lo miraba como un beneficio, pero ellos no quisieron hacer partícipe de esa propuesta, de esa reforma. Por lo tanto, no vio muchos frutos. Y como vemos que todo eso, la crisis del campo, la crisis de querer prosperar, por decir así, la crisis de que mi familia necesita más, se vio de que muchos se migraran del campo a la ciudad. Y también hay de la ciudad al campo, en donde toda esa migración hacia las zonas urbanas, se le podríamos llamar así, del campo a la ciudad, surgieron lo que eran esos cinturones de miseria o zonas marginales. ¿Por qué? Porque ya no había quizás un referente en el hogar, porque buscaba las oportunidades donde podría haberlas existido. Allá en la ciudad, donde prácticamente también las familias se desintegraron y surgieron, como dice ahí, las zonas rurales. También ese crecimiento surgió que también se abrieran esas zonas francas, las que les mencionaba anteriormente. Las primeras fue en el área de San Bartolo y Ilopango, para abrir esas fuentes de empleo. Pegámoslo en el cuadrito gris, o sea, allá estamos abriendo empleo, o sea, me voy a ir allá a Ilopango. ¿Por qué? Porque ahí existen nuevas fuentes de empleo. Ya la finca me está pagando menos y allá me van a pagar un poquitito más, o sea, me voy a ir para allá. Pero esos salarios eran pagados por estas empresas, no mejoraban las condiciones de vida de los trabajadores. Pero igual, como no nos vimos con esa necesidad de trabajar, me pagaban poco y todo ello, hicieron que surgieran en la ciudad un crecimiento rápido, pero totalmente desordenado. Salió el famoso sector informal. Los vendedores ambulantes, le podríamos decir así. Es los vendedores que, como no pagan impuestos, obvio, digamos, pongámosle, si la alcaldía me está diciendo, como les decía, ese rápido crecimiento que se dio en las ciudades, pero desordenados, es donde surgió el famoso sector informal, los vendedores ambulantes y todo ello. Fue surgiendo por la misma necesidad. Pero allá, en el año también de 1969, se dio la famosa Guerra de las 100 horas, donde vino a asumir más la crisis económica del país. Acá también esta guerra de 100 horas es la famosa guerra del fútbol que se le llama, que surgió entre Honduras y El Salvador. Es la famosa guerra, coincidió. Pero esa guerra era nada más por extensiones de tierra, o sea, famosos bolsones que se les llamaban. Entonces, que ellos querían apoderarse de esas tierras, ahí donde surgió esta famosa guerra de las 100 horas. Y todo esto que se enmarca acá, para ya en los años 80, hace que estalle la famosa guerra civil en El Salvador. En resumen de esta diapositiva, la desigualdad que puede haber en los campos, porque migro a la ciudad, no encuentro fuentes de empleo, todo eso impulsó que también existiera, que me fuera, por ejemplo, acá, como menciona, a Ilopango a trabajar para llevar el sustento de la familia, pero no alcanza, o sea, se buscan otras fuentes de trabajo, como un sector informal, donde no se paga impuestos, AFP, seguro social, salario de los trabajadores,
sino que yo lo invierto, yo me distribuyo cómo lo vendo, ejemplo. Y toda la guerra de las 100 horas que surgió en el año 69, para el año 80, para poder quitar esa desigualdad que existía y todo eso, estalla la guerra civil en El Salvador. Y así es como existe toda esta, los orígenes de la desigualdad acá en el país, en donde, en forma breve de resumen, les digo que tiene los tres pilares que son desde la colonia y los modelos económicos que buscaron acá los militares, porque buscar para meter ya el café acompañado de las cañas de azúcar, el algodón, y poner las zonas francas y la oligarquía cafetalera en beneficiarse también con otros modelos económicos, es donde vino y se tiene partes de lo que son los orígenes de la desigualdad en el país. ¿Desde dónde viene? Desde la colonia. Y todavía estamos saliendo a poquito de eso, de a poco, de a poco. Bueno, jóvenes, no sé si tienen alguna duda acerca de este tema, de lo que hemos visto en esta oportunidad. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo nada más tengo un comentario y quizá una duda. Dale. En primer lugar, yo no pude conectarme la vez anterior, entonces no sé qué es lo que hicieron o si hay algo que no sé y tal vez hay que hacer. Entonces me gustaría que me lo dijeran para ponerme al tanto. Eso nada más. ¿Hacer en qué sentido? No sé, algo que tal vez yo no sepa y para que no me lo pierda después, no sé, algo que se hayan puesto de acuerdo y yo no sabía o todo va bien como hasta ahorita. Eso nada más. Bueno, yo lo que te puedo decir, prácticamente vamos bien. Y lo que te puedo recomendar es también leer los materiales y todo, no solamente de este tema, de todas las materias que están viendo. Y más adelante vamos a ver lo que es los foros, que que siempre les recomendamos a todos. Y también que los videos también ya están algunos, ya están subidos en la pestaña de videoconferencias para que también te vayas poniendo al día. Esa es la sugerencia. Ok, entonces gracias. Ya estoy entrado. Excelente. Gracias ahí por el comentario y la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Hola, tengo Hola. una pregunta. ¿En qué año fue que se hizo eso del IS, del IRA y del IBU? ¿En qué año fue que lo fundó o lo propuso el general Juan Osorio, creo que era? Sí, el coronel Óscar Osorio. El coronel, ajá. Buena pregunta. Esa se las voy a colocar en el foro, porque igual no la encontré, pero si no me equivoco, no es que sea así la respuesta exacta, es en el año 1949, pero igual, como les repito, esa respuesta va a estar en el foro, en el tema 2. Ahí va a estar la respuesta. Ya, ahora esperaría que mañana ya esté la respuesta ahí en el foro. Ok, gracias. Gracias. Igual, las tres instituciones fueron creadas en el mismo año. En el mismo año fueron creadas las tres instituciones. Ok, si ya no hay más preguntas o existe algo otra, todavía estamos a tiempo. Pero si no, muchísimas gracias.